Estoy con Carmen Alvarado, periodista de investigación de Panorama. Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días, Chema. Un gusto estar contigo aquí. Muchas gracias también por tu presencia. El último caso que Carmen ha estado publicando e investigando tiene que ver con la condición de paisano y algo más que parece tener el señor Segundo Sánchez Sánchez. Recuerde usted quién es el personaje. Él era el propietario de la residencia de Breña, si no me equivoco. Así es. En la que despachaba el candidato. En la que despachaba el presidente, efectivamente, ¿no? ¿Qué ha pasado ahora con Sánchez? Yo creo que el personaje de Segundo Sánchez Sánchez fue un personaje que fue dejado de lado un momento porque se supo y trascendió que era el propietario del inmueble de Breña, Correcto. En los cuales el presidente incluso tuvo reuniones extraoficiales que no tenemos registro y que por transparencia realmente compete también Siendo tener. ya presidente. Siendo ya presidente. Y eso es muy importante, porque si comenzamos a mapear al personaje Segundo Sánchez Sánchez, que en Panorama lo hemos venido también siguiendo, pues te das cuenta que no solamente ha sido el propietario de Breña, sino cuando analizas toda la lista de aportantes de Perú Libre, encuentras su nombre claramente. Claro, acá también hay que hacer un paréntesis, Chema, porque si tú analizas toda esta lista de aportantes que se publica en la OMPE, su nombre aparece así como que un poco borroso, así como otros aportantes. Entonces tú dices, ¿por qué no dan la lista claramente? Entonces uno con lupa tratando de ver las cantidades, los montos, pero ahí sí se puede leer Segundo Sánchez Sánchez, ¿no? Con más de 30,000 soles. No solamente eso, sino que también alquiló este inmueble de Paseo Colón donde el presidente daba balconazo, sobre todo el triunfo electoral. Es decir, tienes varios elementos y te preguntas quién es él y realmente cuál es el punto de poder, ¿no? Y estas relaciones de poder que se vienen configurando. Y ahora lo que nosotros también hemos encontrado en Panorama es que realmente las empresas que se vienen, digamos, detrás de este personaje que se vienen configurando, pues también comienzan a llamar la atención. Aquí lo importante, yo creo, Chima, no es el tema de si los montos que se vienen contratando, por ejemplo, que hemos encontrado con un accionista que también vivía en esa casa de Breña. Sí. Entonces son muchas coincidencias. Dime una cosa, ajá, ¿las empresas son nuevas? A ver, eso sí hay que tener mucha precisión. Aldalab-SAC, que es la empresa que es una droguería, que fue creada hace mucho tiempo, contrataba ya con el Estado, hace mucho tiempo. Entonces vemos que hay ahí un antecedente empresarial, que es normal. Después hay otra empresa que él también tuvo, que es Perú IRLTL, que no tiene ahorita mucho movimiento, pero lo que nosotros comenzamos a intentar hilar era que habían personajes que habían ingresado precisamente a Palacio de Gobierno con sobrinos del presidente, y ahí había accionistas, y una de esas accionistas vivía en Pasaje Zarratrea de Breña. Es decir, y esa empresa está contratando con el Estado, pero aquí el punto no son los montos, sino, digamos, las relaciones empresariales y los intereses que a futuro, que ahorita no. Eso es lo que va a pasar. O sea, en otras palabras, este caballero, Segundo Sánchez, es un hombre de confianza del presidente. Así es. Por una serie de razones que no conocemos bien, pero entre las cuales está son paisanos. Así y parece que esto es un elemento muy importante en este, como en todo gobierno, ¿eh? Pero en este más, porque los vínculos de las lealtades personales son, van a decir que soy un demente cuando digo esto, tribales. Todos pertenecemos a una tribu y aquí hay un comportamiento tribal. Empleo la palabra tribu por si acaso, acá hay que aclarar todo en su mejor acepción, no me estoy riendo, pero eso funciona. Y entonces en este caso sí se habría formado empresas nuevas. Así es, la última es OMA Construcción S.A., donde hay un accionista, un ciudadano turco. Ya. Es decir, si bien hasta ahorita ni siquiera está en el Registro Nacional de Proveedores, que es un elemento muy importante para comenzar. Obligatorio, efectivamente. Ahí se chequea, se supone, si tienes incompatibilidades o no, para ser proveedor del Estado. Exactamente. Te digo porque alguna vez yo lo fui, una empresa mía lo fue. Ajá. Una cosa minúscula, pero en fin. Y aquí lo que llama la atención es que si bien esta empresa, Aldalab, que es una droguería enfocada, por ejemplo, a productos farmacéuticos, importación, venta al por mayor y todo ello, pues esta empresa OMA Construcción, que fue creada, tiene que ver con el rubro de la construcción.
Sí. Entonces, de pronto no está malo sospechar, ¿no? Si Sí, bien no hay tiene... que sospechar siempre. Exactamente, Para eso nos pagan. y como periodistas, Tienes ¿no? que sospechar siempre. Y tenemos que siempre encender las alarmas y en todo caso Absolutamente. darle foco a cada punto, Absolutamente. porque en un futuro, si Sí. bien esto todavía está ahí y no tiene ningún tipo de movimiento, ningún contrato, a futuro puede significar algo muy importante. Pero también, Chema, yo creo que aquí también hay una cosa muy importante, los sobrinos del presidente Pedro Castillo, ¿no? Que también lo hemos visto, que hay un ligazón no solamente familiar, sino también parece, por lo que hemos visto muchos periodistas de varios medios de comunicación, es que en el registro de visitas a Palacio de Gobierno, pues son estos jóvenes que van con algunos empresarios o personas que tienen mucha relación con Pedro Castillo desde Cajamarca. Entonces también como que genera un poco de sospechas, incluso se ve a alguno de los sobrinos ingresando a los vehículos oficiales. Es decir, es como si fuera un elemento previo a lo que pueda pasar y ojo, es decir, hay que poner, digamos, la mirada, la lupa sobre esto y en un futuro podrían configurarse cuestiones muy interesantes para el análisis como periodistas, ¿no? Pero sí. Hay algunas instituciones perversas, o en parte perversas entre nosotros. Uno es los llamados cargos de confianza. Con esa palabra confianza puedo incluir prácticamente lo que me da la gana, sin dar explicaciones a nadie. Eso es un problema. Eso es un problema. Le pido la renuncia a la persona porque es un cargo de confianza. Y la otra cosa son los vínculos personales de parentesco, de paisanaje, etcétera, etcétera, etcétera. Así es. Tenemos una ley que impediría hacer negocios para personas que tengan determinado grado de parentesco, pero a veces chequearlo no es muy fácil. Así es, No es tan fácil. y sobre todo tratar también de plasmar y de comenzar a hilar como periodistas y tener también la certeza de todo este movimiento, ¿no? Si un registro de visita corresponde también a un hecho como tal. Es decir, es todo tan vago y peor aún, en un gobierno con tanto hermetismo, ¿no? Y que eso nos lleva a los periodistas a tratar de analizar día tras día un registro de visitas por el portal de transparencia, pero ahí también hay otro punto interesante, Chema, que yo creo que en nuestro país, a comparación de otros países, nosotros como periodistas no exigimos que el portal de transparencia esté actualizado, habilitado y que tenga todos los elementos necesarios que incluso no solamente los periodistas, sino la opinión pública necesita para vigilar el gobierno, porque esa es la función. ¿No está actualizado? Muchas veces, cuando nosotros hacemos, bueno, al menos mi trabajo diario es mapear todas las instituciones del Estado y me llevo con la sorpresa de que algunos ministerios no están actualizados. Sí. Por ejemplo, registro de visita, incluso las órdenes de compra, órdenes de servicio, no solamente eso, sino también las contrataciones directas, que yo creo que es muy importante porque ahí se pueden también ver algunas cuestiones que pueden saltar a la luz. Entonces, eso también nosotros necesitamos demandar más como periodistas, ¿no? Y también como ciudadanía, ¿no? Tener mucha más fortaleza, es decir, publiquen, ¿no? Y también diseñen formas de que llegue esta información a todo el país. Sí. Porque lo que nosotros también habíamos encontrado en Panorama y que también lo vimos por portal de transparencia, no analizando acá esta data, es que muchos militantes de Perú Libre pues fueron contratados inmediatamente como consultores, como asesores. Ya hemos visto la gran lista y el gran currículo que muchos han tenido. Lo que te responden es lo siguiente, pero el partido ha ganado, pues. Eso dicen muchos, el claro. El partido ha ganado, entonces ¿a quién voy a nombrar? Pues señorita, pongo a la gente del partido. Pues. Eso fue precisamente entonces yo me afilio al partido para conseguir chamba. Y eso le llamo democracia. Es una forma de empleo. Exacto. O por ejemplo los cargos de confianza. ¿Confían en mí? Pues. Claro, confían en mí, pues no tengo que dar ninguna explicación, pues. Ajá. Pero usted qué título tiene, eso no tiene ninguna importancia. Lo que importa es la confianza, la confiabilidad. Y es la dimensión laboral que tiene la llamada democracia. Porque las elecciones hay que verlas también desde el punto de vista de un empleo, de ofertas de empleo. Así es. La gente se afilia a los partidos para conseguir chamba. Así es. Y se ha normalizado esto de tal manera. Se ha normalizado. Se ha normalizado de tal manera que, por ejemplo, cuando uno busca la réplica o la versión de este personaje, por ejemplo, un personaje importante, el señor Contreras, que está en un viceministerio de prestaciones sociales del MIDIS, y yo lo llamo, pues, y le digo. El currículo, los antecedentes, en todo caso la experiencia en el campo, ¿no? Que se necesita para el cargo precisamente, pues
la respuesta es, sí, pero yo tengo la confianza de la señora Dina Boluarte, ¿no? No sé nada del tema, pero sé mucho de confianza. Sí, y no solamente eso, sino que si uno vuelve al pasado, a los orígenes, pues han sido amigos en el Colegio de Abogados de Lima, incluso han postulado juntos pues en esta plancha, y han estado, cuando él postulaba para el decanato, ella estaba dentro de la plancha, entonces se hizo un enroque, ¿no? Ahora yo tengo el poder y yo te jalo. Más o menos es lo que se podría deducir. Y se le pregunta, obviamente se traslada la pregunta, pues no, porque llama la atención. Así como la señora también María Tarazona, que era una persona muy activa en la región de Huánuco y le manejaba la campaña Perú Libre y que era profesora docente del SUTE de Huánuco. Entonces, y tiene ahorita un cargo importante, que prácticamente es el segundo de la señora Dina Boluarte, que es con respecto a esos famosos bonos. Mucha atención también a esos famosos bonos, ¿no? Está la plata para repartir y hacer populismo y conseguir votos, pues. Así es. Comprarlo, mejor dicho. Así es. ¿En qué te fijas tú? Tú eres una periodista de llamado periodismo de investigación. Ajá. ¿Y tú en qué te fijas? Cuando revisas documentos, cuando revisas el portal de transparencia, etcétera, ¿tu radar a dónde te lleva? Mira, Chema, ¿Qué es lo que te hace sospechar más de qué? Ajá, yo creo que eso también es parte del olfato periodístico, que muchos dirán, ya, ¿y qué es eso? Ajá. Pero creo que el olfato periodístico, cuando tú vas siguiendo a varios personajes y los estudias desde el origen, y esto es trabajo continuo, diario, de amanecidas, de tratar de un trabajo también de equipo, de nuestro equipo de Panorama, que nos llega mucha información, que analizamos, ¿no? Y que realmente llevamos las cosas a profundidad, ¿no? Entonces, cuando ya sigues tanto un tema, pues lo que ya viene es, ok, este sujeto que está aquí, yo he leído que está aquí, entonces comienzas a comparar, a hacer un comparativo, haces mucho análisis de data. Por ejemplo, yo sí, una de mis prioridades es hacer análisis de data y manejar mucha información, porque yo creo que ahora las posibilidades de la internet, la posibilidad de que mucha información que está publicada, tú puedes utilizar recursos, incluso de herramientas, de Excel o cualquier tipo de herramienta que te pueda ayudar a hacer un cruce de data. Cruce de data. Cruce de data. Es muy importante. Cruce de data, y sobre todo yo le pongo énfasis a los números. Yo digo follow the money, no. Hay que seguir siempre el dinero. Porque yo follow the money. hay que seguir el dinero, porque realmente sí, donde está el interés más grande, o en todo caso lo que siempre se busca es o el poder, el estatus o el dinero, ¿no? Al menos eso es lo que yo tengo muy claro. Y cuando yo comienzo a estudiar un personaje como lo hacemos en Panorama, pues tratamos de buscar todas las aristas, ¿no? De todo tipo, antecedentes, incluso las empresas como lo vemos acá, incluso cuestiones personales o cuestiones también que se han desarrollado a través del tiempo y que tienen que ver con el personaje y que tal vez puedan ser irrelevantes, ¿no? En un momento, pero luego adquieren importancia. Adquieren importancia. El dato está ahí, lo que pasa es que no tiene la luz adecuada. Y otro hecho lo pone, lo ilumina. Y algunas veces hay que ser pacientes, porque tenemos información que en estos momentos tú dices, no, espera, porque tal vez aquí 15 días... ¿Tú tienes paciencia para eso? Hay que tener paciencia. Yo no tengo. Bueno, lo que pasa es que yo pertenezco a una época en la que la fuente era una persona. Exacto. No había un portal de transparencia, no había Google, no había nada, entonces prácticamente tú tenías que hablar con la persona. Y también lo hacemos, de hecho. Mirarlo a los ojos. Eso es muy importante, sincero, ¿no? Sincero. Pero algunas veces la voz o la versión, para tratar de que esto sea, plasmarlo sobre la mesa, una versión tiene que tener papeles y yo al menos trato de eso, sí. Papeles y documentos. Documentos y números. Y números. Cifras, ¿no? ¿Cuánto cuesta esto? Y muchas veces versiones, informaciones que nos llegan de primera mano como fuentes, ¿no? Humanas, pues tratamos de corroborar, al menos yo hago eso. No me quedo con la fuente humana. Tienes que corroborar. Tenemos que corroborar de todos los medios. Así es. Porque definitivamente, por ejemplo, solamente el caso de Maraví, ¿no? Sí. Iber Maraví, ¿no? Sí. Vamos a retroceder un poquito el tiempo, porque con este personaje nosotros fuimos a los orígenes, ¿no? O sea, buscamos atestados, ¿no? Que tuvimos acceso en exclusiva en Panorama de los años 80, ¿no? Claro. Y era realmente una gran cantidad de expedientes atestados, y no solamente eso, sino también manifestaciones que dio en ese tiempo en Ayacucho, en la DIRCOTE, tratar de leer documentación, tratar de encontrar un paralelismo con también personajes en ese tiempo vinculados a Sendero Luminoso, tratando también de ser muy rigurosos y solamente donde quede claro la participación de este personaje, ¿no? O sea, yo creo que eso, y aparte también las fuentes humanas desde allá, que
de pronto en ese momento estaba todo muy cerrado, pero que había documentación, comienzan a hablar. Hay una cosa que favorece tanto a la justicia como al periodismo, no digo que sean lo mismo bajo ningún concepto, al final la gente siempre habla. En mi experiencia es así, 20 años después una persona habla, o 30 años después, cuando no se siente amenazada, qué sé yo, o cuando su conciencia lo golpea demasiado en la noche y le produce un insomnio terrible, entonces prefiere contarlo antes de morir. Y eso es tremendo. Y eso es tremendo, porque incluso nos pasó también con una víctima que logramos contactar de Iber Maraví, que nos contó acerca de esto, lo que pasó en el 2004, ¿no? Donde ella casi pierde la vida, ¿no? Y sí, ella estuvo, ¿no? En el momento, en el lugar, y una de las grandes preguntas que un periodista le hace: ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estás parada frente a mí? ¿Por qué me has buscado? ¿No? ¿Qué interés tienes? ¿Qué interés tienes de que siempre hay un interés? Siempre hay un interés. Siempre hay un interés. Y lo que básicamente en la preentrevista, porque hacemos muchas preentrevistas para también corroborar esto, es, pues la señora entre lágrimas me decía: ¿por qué no me parece justo? Ajá. Porque yo pude morir aquí. Además, hay documentación que señala que hay sentencia. Y efectivamente hubo una sentencia del 2004, que también lo publicamos en exclusiva, que marcaba en antecedente que el ministro Iber Maraví trataba de maquillar en un momento, pero si bien antes fue revocada por el tiempo, la defensa legal de pronto no se pudo, o la defensa legal de Iber Maraví pudo pues no revertir la situación, pues está bien, pero claro, hubo un antecedente claro de un hecho concreto, con víctimas concretas y con imágenes que mostramos de aquella manifestación y aquella huelga de maestros que dejó en destrozos pues Ayacucho. Entonces también hay elementos que son valorables, que son justificables y que merecen exponer a la opinión pública, y que también queda en la opinión pública hacer un análisis al respecto, ¿no? Así como lo que pasó con Edilagos, así como este caso en particular, así como los atestados, así también como su relación con Conares Suter, ¿no? En ese momento. Claro, eso me parece que es extremadamente importante, ¿no? Claro, algunos dicen: no terruquees, no se trata de terruquear tampoco, pero sí se trata de decir cómo son las cosas realmente, para que las decisiones se tomen conociendo a las personas. Votamos a ciegas, Carmen, tú sabes perfectamente. Así es. No conocemos a la persona. No. Y todo es por simpatía, básicamente. Nos engañamos pensando que hemos votado por un plan de gobierno. Eso es mentira. Estamos votando por personas a las que no conocemos. Así es. Y la misión del periodismo es ayudarle al público a que conozca a la gente un poco más. Así es. No, y ahora lo que se viene configurando actualmente, ya Chema, pasando ya a lo que está sucediendo, pues este triángulo que está viendo en estos momentos, Cerrón, Bermejo y Barrenzuela, pues hay que ponerle ojo también, ¿no? Sí. ¿Te preocupa lo que ha declarado Barrenzuela poco antes de ser ministro, no a la erradicación, etcétera? Claro que sí. Por ejemplo, periodistas, al menos que venimos siguiendo en prensa local hace 10 años más o menos, ¿no? Pues te das cuenta de la importancia, primero, de la institución como de vida, ¿no? El papel, si bien no ha sido un papel que incluso para los productores, para la gente local, al hacer comparativos, sacar cuentas incluso, porque todo es por el dinero, ¿no? ¿Dónde gano más? Claro. ¿Dónde gano más? Evidentemente. Entonces, te das cuenta que tal vez esos proyectos alternativos no fueron de gran alcance y no fueron de gran productividad como se esperaba, pero también hubieron proyectos que sí merecen la pena seguir. Algunos sí han funcionado bien. Por supuesto. En otros depende un poco del precio internacional de los productos. De ejemplo, el café. Una época mucho alternativa se hizo con el café. El problema del café es que tiene altibajos muy, muy fuertes. Pero en otras partes del país sí han funcionado muy bien. Ahora en Brain, ya no sé, porque esto que le está diciendo a los cocaleros el ministro poco antes de ser ministro, es que esto no va a haber las erradicaciones. Hay un discurso ahí, siempre entre líneas, que hay que leer, ¿no? Nosotros, al menos los periodistas, con claridad, para poder sacar el hilo de la madeja, ¿no? Y comenzar a jalar y jalar y jalar. Ese discurso que se ha mantenido, porque esto no es de ahorita. Sí, no es de ahorita. Esto no es de ahorita, o sea, si nosotros comenzamos a analizar y seguramente en los próximos días van a comenzar a aparecer nuevas declaraciones del Barrenzuela antes de ser ministro. Pero poquito antes de ser ministro. Poquito antes. No hace 20 años. Así es. Poquito antes. Poquito antes, ¿no? Y sobre todo con la pretensión que va de la mano también con el ideario de Perú Libre, ¿no? Y sobre todo el discurso que ha manejado Bermejo y quien se catalogaba mucho como ser el asesor, ¿no? Porque justamente ese es
el argumento sustancial que ha manejado la defensa del señor Bermejo en esta última audiencia, que es ¿por qué la presencia en el BRAE? Porque era asesor pues de todas estas organizaciones cocaleras. Entonces tú te das cuenta que el discurso sigue y de pronto hay otro personaje ahora clave y que genera una reacción inmediata de una institución, ¿no? de una cabeza clave que es de vida. Entonces, pues, hay que tener también mucha atención a ello y ver a dónde vamos, ¿no? Y sobre todo también la presencia del señor Vladimir Cerrón, ¿no? Y con todo eso. ¿A quién van a poner como jefe de vida? Esa es la pregunta. Ojo con eso. Ojo con eso, ¿no? Y también como dijimos en algún momento, ¿no? Y nos preguntábamos mucho, ¿quién van a poner al jefe de la DINI, ¿no? Efectivamente. Eso es más terrible todavía. Ahora, claro. Más fuerte, ¿no? O, por ejemplo, ahora de vida, ¿no? Entonces, se van marcando, digamos, puestos claves estratégicos que te puede dar un mapa porque lo que pasa acá también es algo que nosotros como periodistas decimos, ¿y ahora qué pasa, no? Un día nos dicen una cosa, otro día hay otra actitud, otro día incluso hay peleas por internet, por las redes sociales entre los mismos personajes del gobierno, y después hay otro discurso. Por ejemplo, el mismo viaje del presidente Pedro Castillo, ¿no? Tratando de poner paños fríos al empresariado y decir, confíen en nosotros, y luego... El otro Castillo. Exacto, el otro Castillo. Entonces, al menos lo que se intenta analizar todo, porque es un análisis incompleto, un storytelling completo, ¿no? De todo lo que está sucediendo, pues es entender a dónde vamos. Y esa es la pregunta, ¿no? Realmente a dónde vamos, ¿no? Y también mucha atención a lo que está pasando mientras nos estamos tal vez centrando en personajes con currículos llamativos, por decirlo menos, pues se nos viene una asamblea constituyente. Ajá. De repente nosotros como periodistas estamos siendo útiles para eso, tontos útiles para... Alguna vez se me preguntó eso. Entretener a la gente con esas cosas, ¿no? Sí. Bueno, creo que no, en general creo que es obligatorio exponer cada cosa. Al público lo que uno puede honestamente llegar a conocer, ¿no? Así es. Esa es una misión que tenemos, ¿no? Así es. Y también es importante poner atención, ¿no? No tratar simplemente de incluso cada declaración de Vladimir Cerrón como cabeza de Perú Libre, o también de los mismos congresistas de Perú Libre, poner atención también a esta producción legislativa, ¿no? ¿A qué apunta? ¿A dónde va? Y cada proyecto de ley que se está dando, ¿no? O sea, y a mí lo que realmente me preocupa es la nueva currícula, ¿no? Que se está tratando de configurar desde FENATE, de esta federación que nosotros también como Panorama tuvimos la exclusiva de esta reunión de todos los dirigentes de FENATE para ingresar a Palacio de Gobierno y que incluso maquillaron su ingreso como funcionarios del Ministerio de Energía y Minas. Ministerio de Energía y Minas. ¿Qué ocultan? Insólito. Es decir, ¿por qué? Si hay algo que se maneja bien, hay que mantener la transparencia en todo sentido. Oye, ¿qué ¿no? consecuencia ha tenido eso, dicho sea de paso? Pues, porque ahí hay varias responsabilidades. Una, de quien declara que es lo que no es. Pero dos, de quien acepta el ingreso sin documentos, prácticamente. Porque ¿qué documentos han presentado como funcionarios de Energía y Minas? ¿O son documentos falsos o qué? ¿Eso ha quedado ahí? Solamente todo quedó en un error administrativo, ¿no? Claro. Y claro, pero debe haber consecuencias, ¿no? Sí. Así también como este registro de visitas que quedó en el aire, ¿no? Del presidente Pedro Castillo. Entonces, lo que vemos es tal vez lo que en los antiguos gobiernos poníamos foco, y lo que en antiguos gobiernos, un gabinete tan disperso, tan bipolar, si podríamos llamarlo de alguna forma, ¿no? Bipolar, correcto, interesante la palabra, sí. Lo que pasaba antes, pues era, se cambian las cabezas, pero aquí no, lo que vemos es una continuidad y una zozobra y una incertidumbre que incluso con nosotros decimos, ¿qué más? ¿Qué más falta? Viene ahora? Película de suspenso absoluto y total. Sí, pero yo creo que hay temas en el foco. Hay temas en el foco, ¿no? Que sí debemos de poner atención. Y yo creo que el tema de la educación, que es una de las banderas que el señor Pedro Castillo, nuestro presidente, traslada, es un punto que sí tenemos que analizar, porque sí afecta y va a tener una conclusión, pues esperamos que sea positiva, ¿no? En bien de todos nuestros niños también. Dios te oiga. Bueno, Carmen, muchas gracias por haber venido. No, gracias a ti, ha sido un gusto, Chema. Muchas gracias. Carmen Alvarado de Panorama estuvo con nosotros, muy interesante. Gracias.